Bueno, me presento nuevamente, soy Carlos Gómez, yo soy el coordinador de calidad y logística de ImpulsoMEX. Como les había comentado, yo voy a ser aquí su anfitrión o el coordinador de este webinar. Y ya vamos a dar inicio porque ya son casi las 6:10, estamos esperando que se conecten la mayoría de sus compañeros. Y pues vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Como se les comunicó por medio del grupo de WhatsApp, el día de hoy vamos a abordar un tema distinto al webinar anterior. Este tema va a estar enfocado a lo que es saber cómo leer una ficha técnica. Este dato es muy importante para una vez que ustedes conozcan lo que son los paneles solares, los módulos fotovoltaicos, sepan las especificaciones del mismo, porque es muy importante, dependiendo cómo va a ser su proyecto, saber seleccionar, dependiendo de sus necesidades de instalación, pues lo que es esta ficha técnica, es muy importante leerla, ¿sí? Entonces, ya aquí estamos conectados a lo que es Oscar Moreno, lo vemos aquí en video, al igual que Marcos Abdel Ortiz, Omar García, Rubén, y por el momento son los compañeros que están conectados. Ya más adelante se irán conectando más compañeros que estaremos admitiendo en este webinar, ¿sí? Ahorita ya el instructor, el ingeniero Alfonso Gómez, se va a conectar con nosotros para que les empiece a explicar lo que es el tema. Ojalá que hayan podido darle una pequeña vista, una pequeña leída sobre el material que se les envió previamente, pero de igual forma, si no pudieron hacerlo, no se preocupen, aquí se les va a explicar con detenimiento para saber cómo leer lo que es una ficha técnica de un módulo fotovoltaico, ¿sí? De igual forma, esta sesión se les va a pasar grabada, por si a lo mejor no alcanzan a estar en la sesión completa, para que la puedan consultar en el futuro, ¿sí? Muy bien, entonces, ahorita ya voy a dar inicio a la sesión del webinar, ¿sí? Y les recuerdo que semana tras semana, cada día jueves, vamos a estar conectándonos a las 6 de la tarde en lo que se realiza el curso al cual se inscribieron cada uno de ustedes. Igualmente, como en la sesión anterior, hay alumnos de la ciudad, del curso de la ciudad de Durango y Tlaxcala, ¿sí? Próximamente ya les estaremos avisando cuando estaremos impartiendo lo que son esos cursos, les estaremos avisando con la anticipación necesaria. Les recuerdo que ahorita van a estar con los micrófonos desactivados, pero nos podemos visualizar por medio de lo que es la cámara. Y una vez que ya se termine de impartir lo que es la presentación o el tema del webinar, ya se activarán sus micrófonos para que puedan participar y dar algún comentario o preguntas sobre el tema. De acuerdo, entonces voy a cederle la palabra aquí al ingeniero Alfonso Gómez para que les exprese y les comunique acerca de su conocimiento de cómo leer una ficha técnica. Les recuerdo que la ficha técnica es aquella información que viene detrás del módulo fotovoltaico y son las especificaciones que tiene lo que es el panel solar. Bueno, esa es una parte donde aparece, y otra parte de la ficha técnica es por medio de digital. El proveedor les envía lo que es la ficha técnica para que ustedes puedan leer las especificaciones de este módulo y puedan saber un poco más acerca de lo que vayan a comprar ustedes respecto al panel solar, ¿sí? Igualmente aquí damos bienvenida a Jesús Escobedo, que se va conectando. Buenas tardes. Ok, entonces ya le voy a ceder la palabra aquí al ingeniero para que puedan escuchar sobre el tema de saber cómo leer una ficha técnica de un módulo fotovoltaico. Muy bien, permítanme un momento, ahorita le vamos a ceder la palabra al ingeniero. Voy a iniciar el micrófono al ingeniero, permítame un momento. Ok, si gusta ya, ingeniero, hablar para explicar sobre el tema. Sí, muy buenas a todos. Bienvenidas a
a este webinar que será algo rápido para que tengamos nosotros mayor conocimiento de lo que es el manejo técnico de un panel solar, conocido también como módulo solar. Vamos con la presentación. Vamos a empezar aquí. Permítame tantito. Les voy a poner un PowerPoint. Y lo ponemos en tamaño grande, ¿ok? Por ahí ya estamos leyendo el título, cómo leer la ficha de un módulo fotovoltaico o panel solar. Vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Y los que están familiarizados, excelente, y los que no, pues ahorita hacemos un breve resumen. Un panel solar es un panel que está compuesto con celdas de material de silicio puro. Todos sabemos, el silicio es un material semiconductor. Y ese silicio es la base para la fabricación de las celdas o las placas solares que llevan precisamente los módulos fotovoltaicos. Esas placas solares se unen en grupo, ya sea de 36, de 60 o de 72 celdas o más, para armar lo que son los paneles solares o los módulos solares. Una vez que ya se armaron y se hicieron las pruebas suficientes por parte de los fabricantes, esos módulos solares se ponen al sol, los podemos poner al sol y pues ya empezamos a generar energía eléctrica. Vamos a ver en PDF la ficha técnica, el material previo que se les mandó. En PDF la voy a poner aquí también. Permítame tantito. Está en PDF. Así que me lo puedes pasar a mí. Sí, claro. Permíteme tantito. Lo voy a abrir, me permiten un momento, por favor. Bueno, seguimos en la siguiente hoja. Es esa. Por ahí es la hoja que les envié, nada más que aquí la tenemos en PowerPoint. Es la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí así. Bien. Todos los paneles conocidos que venden en el mercado, como también los hemos visto muchos de nosotros, pues son los elementos base para cualquier sistema solar fotovoltaico. La misión o responsabilidad de esos paneles solares es captar la energía solar incidente para poder generar una corriente eléctrica. El componente principal de ese panel solar, decíamos, son las celdas solares, que son los elementos fundamentales para generar electricidad. Que una vez que fabrican esas celdas solares, hay que llevarlas a ensamblar de una manera adecuada para poder constituir un panel o un módulo fotovoltaico. Y se convierte en una estructura única, porque dependiendo de la cantidad de celdas, llamaremos al panel por su potencia. Hace un momento decíamos que puede ser de 36 celdas, de 60 o de 72 o más. Entonces, para armar el panel solar,
pues se requiere de hacer un arreglo eléctrico con las mismas. Y con esta tecnología, pues ya vamos a tener la opción de poder generar nuestra propia energía. Del documento que les mandé y que tenemos ahí enfrente, corresponde a una especificación o ficha técnica que se conoce en el mercado. Es fundamental que cuando nosotros compremos paneles solares, siempre le pidamos al proveedor que nos entregue la ficha técnica o nos diga en qué parte de internet podemos bajar la misma, porque en esa ficha técnica o datasheet debemos buscar a ver si efectivamente es un panel solar que está debidamente aprobado o que tiene certificaciones. Eso hace que esa ficha u hoja de datos se componga de los siguientes estándares, de los siguientes 4 estándares. El primero, el inciso A, es que tenga un título. Por ejemplo, ahí dice, voy a usar el apuntador, pero en la página anterior, pero estoy usando el apuntador. Permítame tantito. Aquí estamos, en esta hoja de datos estamos encontrando, y así va a haber en todas, el proveedor tiene la responsabilidad de poner la capacidad del panel solar que pone a la venta. En este caso estamos viendo nosotros la marca JA Solar. JA Solar, que dice que tiene 72 celdas ordenadas en grupos de 10 y que esta hoja de datos es para potencias de 390 a 410 watts, aquí donde dice PR. Enseguida en la parte de abajo dice mono, indica que es un panel solar armado con celdas solares monocristalinas, porque hay 2 tipos de celdas para armar paneles solares, las monocristalinas y las policristalinas. Las monocristalinas es cuando están fabricadas con un tipo de silicio cuya estructura molecular está compuesta de cristales ordenados y tiene la mejor eficiencia que si compramos una que diga poli, aquí en esta parte que diga policristalina, porque los policristalinos tienen cristales desordenados y se tarda un poco tiempo de más para estar empezando a generar los valores eléctricos. Enseguida, pues ya se resume con detalle la capacidad del panel solar que nos van a mostrar, y en este caso dice 410 watts del propio módulo. Pasamos a la hoja número 2. En la hoja número 2, nosotros vamos a ver ahora las certificaciones. En las certificaciones, no, perdón, a la parte anterior. En la parte anterior, ahí. El proveedor debe de poner esta gráfica donde compara el color amarillo que representa la garantía de generación eléctrica del panel de ese proveedor y el color azul representa la garantía de la industria en general. De tal manera que si nosotros revisamos nuestro panel solar, una vez que lo compramos cuando está nuevo, en el primer año nos genera, en lugar del 100, nos genera un 97.5% en esta marca de potencia. Y el mercado general presenta 90%. Si nos vamos tan solo a 5 o a 10 años, voy a 10 años, el mercado ofrece paneles solares con eficiencias del 90%, y en el caso de JA Solar, dicen ellos que pueden entregar cerca del 93, 94%, y así sucesivamente,
tal manera que a 20 años, donde el mercado agote en promedio la capacidad de su eficiencia en un 80%, los de 86%. Eso quiere decir esa tabla para cuando compremos un panel solar, hay que saber interpretar porque le vamos a preguntar al proveedor, oye, ¿y qué garantía me das? Ah, bueno, pues en la ficha técnica dice que la garantía que te doy, si compras este panel es del 97.5%. Eso lo vemos con la siguiente lámina, donde nos dice la lámina que todo panel solar que sea de calidad debe de tener una certificación. El caso de este panel solar, si se acuerdan, trae varias certificaciones. Trae la certificación de la IEC, trae la certificación que es la Comisión de Electrotecnia Internacional, y estas certificaciones bajo IEC 61215 y también tiene una certificación con IEC 61730. Está certificado bajo ISO 9001 del 2015, que es un sistema de administración de la calidad, así como tiene otra certificación por ISO 14001 del 2015 en cuanto a los sistemas del control del ambiente. Tiene otra certificación de OSHA 18001 del 2007 que se refiere a la salud ocupacional. Y así como la siguiente certificación de la ISTS 62941 referido a el manejo de paneles solares a nivel terrestre, porque los compara con los paneles solares que les venden a las empresas que mandan aves al espacio. Y para ver que esto está certificado, podemos ver en cualquiera de los paneles certificados estos sellos. Por ejemplo, este sello que yo estoy aquí redondeando se refiere a la Comunidad Europea, que tiene certificados los paneles que se fabrican a nivel internacional. O este de Accelerated Laboratories, que certifica los paneles que se arman y se fabrican en los Estados Unidos. O este TV, que es el que viene en la ficha técnica que les mandamos para estudio, que se refiere que una norma europea de Alemania certificó este panel. Además, debe de traer un número de certificado, como lo vemos aquí a la derecha. En este caso, el certificado es de la IEC N62215-2005 de la segunda edición. Es muy importante que estén certificados porque eso me garantiza que yo tengo un panel que me va a entregar el voltaje, la corriente, la potencia y las características mecánicas necesarias para poder tener la confianza en su instalación. Vamos a pasar a la siguiente. Y en la siguiente parte nosotros vemos en cuanto a las características, voy a bajarle. En cuanto a las características mecánicas, las características mecánicas, vemos las dimensiones, ahí mero. Vemos las dimensiones, en este caso de este panel. Todos los paneles en su ficha técnica deben de traer los diagramas mecánicos. Por ejemplo, este panel me dice que en lo ancho tiene 996 más menos 2 milímetros y en milímetros y en lo largo 2015 más menos 2 milímetros. Quiere decir que son aproximadamente de 2 por 1 metro y las características mecánicas aquí se especifican incluyendo los orificios, incluyendo el espesor, porque en ocasiones cuando algún UBI nos va a verificar qué tipo de panel nos están poniendo, nos piden la ficha técnica y nos preguntan cuántos orificios tiene para montar el panel, de qué dimensiones tiene el panel, pero también nos sirve para poder dimensionar el techo o el piso donde se va a poner el grupo de paneles y conocer el área total, a ver si el área total
con que cuenta el lugar donde vamos a instalar los paneles, cuenta con la capacidad de la cantidad de paneles que hayamos calculado. Esa es la razón de los datos mecánicos. Ahí tenemos en la siguiente, entonces, en la especificación mecánica nos dice que la celda es una monocristalina, que tiene un peso de 22.7 kilos, que las dimensiones son las que mencioné, 2015 por 996, y que se utiliza para ese panel un cable solar de 4 milímetros al cuadrado como diámetro, y que cuenta con un total de 144 celdas, de 6 por 24, es el orden en cómo están armadas, y cuenta con una caja de seguridad donde se hace la soldadura de las celdas, basada en la norma europea IP68, que tiene 3 diodos. Tiene un conector QC 4.10. El conector es como los conectores MC4. Nos tienen que informar qué longitud de cable cuenta el panel, y en el caso del que aquí tenemos, hay uno de 300 milímetros, más o menos a 400 milímetros, y en la longitud 1200 a 1200 milímetros, casi 1 metro aproximadamente traen de cable. Y luego lo que dice la ficha, aquí viene algo ya muy interesante, que son los parámetros eléctricos. En los parámetros eléctricos, ustedes se dan cuenta ahí que hay 2 tipos de parámetros, unos que dicen STC y otros NOCT. No, vamos a empezar por viendo estos primeros parámetros de STC. STC significa entonces que son condiciones estandarizadas donde se hacen las pruebas de estos módulos solares. Hablo de las celdas específicamente, y las condiciones estandarizadas o de STC, esto que estoy señalando con el puntero, se refieren que se hizo la prueba a una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, a una temperatura de 25 grados centígrados y una masa de aire de 1.5, es decir, la longitud de los rayos en la masa de aire, cómo le llega a la celda solar. Y esas son las características que nos interesan para poder hacer los cálculos de nuestros sistemas solares. Se llaman características STC o características estándar. Vamos analizando una por una. Del lado de la fila de izquierda tenemos los valores eléctricos. Enseguida la fila que dice JAM72S10 390 PR se refiere a un panel de 300 watts. El siguiente es un panel de 395 watts. El que le sigue de 400, el que le sigue de 405 watts. Muy bien, pues esos son diferentes tipos de paneles que cumplen con los requerimientos técnicos estándares que este proveedor nos está ofreciendo. El primer dato que nos interesa es la potencia. La potencia que aquí menciona se llama potencia máxima. Esa potencia máxima viene de poner las celdas al sol en su máxima capacidad, como si fuera el mediodía. Se toma el valor del voltaje y la corriente, y ustedes saben que la potencia en la corriente directa es multiplicar el voltaje por la corriente, y de esta manera se tiene que la potencia máxima presentada, aquí siguiendo mi cursor, el de 390, pues es lo que me venden. Potencia máxima o potencia nominal, 390, 395, 400, 405 y 410, que de esa manera se obtuvo la potencia máxima con los valores del voltaje y de la corriente. El segundo valor que tomamos en cuenta para los cálculos es VOC, que quiere decir voltaje en circuito abierto, es decir, un voltaje que no conectamos a ningún elemento de carga y que nosotros lo medimos directamente, positivo con negativo, y que para el caso
Me voy a estar refiriendo a este de 390, que para el caso de este 390, que puede ser el de 310, el voltaje de circuito abierto indica que son 48.91 voltios. ¿Para qué nos sirve este valor? Este valor nos sirve para hacer pruebas cuando compremos el panel solar. Les invito que cuando compren un panel solar, ustedes lo ponen al sol al mediodía y deben checar el voltaje en circuito abierto, o sea, sin conectar nada más que directamente en los cables, y les debiera de dar 48.91 más o menos un 5%. Y quiere decir que entonces lo que me está enviando el proveedor sí es consistente con lo que tiene certificado. El tercer valor que dice BMP se refiere al voltaje de máxima potencia. En este caso es 40.55 voltios. ¿Esto qué significa? Este voltaje de máxima potencia es cuando el panel solar lo ponemos exactamente a las 12 del día, donde una irradiancia promedio de 1000 watts por metro cuadrado está incidiendo. Entonces es cuando recibimos el voltaje de máxima potencia. ¿Para qué nos sirve este valor? Este valor nos va a servir para hacer los cálculos fotovoltaicos de los diseños que nosotros vamos a realizar. El número cuarto es el amperaje. En este caso, el amperaje que estamos viendo aquí es la corriente en cortocircuito. La corriente en cortocircuito es cuando nosotros tenemos al panel que le vamos a tomar dicho valor cuando hacemos un cortocircuito, es decir, cuando juntamos el polo positivo con el negativo, un cortocircuito rápido, y saber que el panel a plena irradiancia me debe de entregar 10.16 amperes. Esta prueba solamente que hacemos nosotros o ustedes cuando compren un panel es para verificar si la ficha técnica está cumpliendo con los requerimientos que nos está poniendo ahí y nosotros podemos hacer esta prueba físicamente. El siguiente valor, que es la corriente a máxima potencia, que dice IMP, que es 9.62, se refiere a la corriente de máxima potencia, otra vez a una irradiancia de la mediodía de 1000 watts por metro cuadrado. De tal manera que la corriente de máxima potencia, por el voltaje de máxima potencia, podemos obtener la potencia máxima. Si ustedes multiplican, en este caso, 9.62 por 40.55, seguramente van a tener 390 watts. Por ahí, si tienen una calculadora, háganla para comprobar lo que estamos diciendo en este momento, porque de esa manera ustedes van a conocer una potencia cuando desconozcan el valor real de dicha potencia. Enseguida habla de la eficiencia del módulo, que en este caso es 19.4. La eficiencia se refiere realmente a las ineficiencias por sombras, por degradación, que si nosotros ese 19.4 se lo quitamos al 100, la eficiencia que vamos a utilizar del panel sería de 81.6, que con esto suma el 100%, y el 81.6 va a corresponder a la eficiencia del módulo solar, porque fue esa diferencia y es el que vamos a utilizar cuando querramos conocer potencias verdaderas, o sea, potencias reales, ya no nominales, sino reales. Les decía en el siguiente punto, la tolerancia de la potencia, les decía que no necesariamente vamos a encontrar 390 o estos valores. Estos valores tienen una tolerancia de más o menos 5 watts de potencia en este valor. O sea, esto es lo que podemos encontrar en ese rango. Para el caso del coeficiente de temperatura, nos habla que es de más 0.051 por cada grado centígrado.
Es decir, que si la temperatura después de 25 va subiendo hasta el valor de su ciudad, este es el 0.051, el del 1% que se va incrementando. Y cuando está frío el tiempo, pues se le va restando 0.289 de porcentaje. Vamos viendo, voy a acomodar esto por acá. Okay. Las condiciones de operación. En las condiciones de operación seguimos, dice que el voltaje del sistema máximo que se permite, ese que estamos viendo de 1000 a 1500 voltios, se refiere la capacidad máxima de los paneles que podemos interconectar. No podemos poner más. Si nos hablan de 1000 voltios, es decir que nosotros, yo estaba hablando de 390, dice que nosotros dividimos 1000 entre 390 y vamos a ver cuántos paneles caben dentro del rango de 1000. En este caso, pues serían cerca de 2 nada más, porque ya 3 se pasarían de 1000 voltios. Y como el rango dice que es hasta 1500, pues podemos colocar 3 paneles de 390 o 3 paneles de 410 que no supere el máximo voltaje. La razón es que estaríamos dando demasiada tensión y los paneles, y en este caso, como van a un inversor, seguramente a veces el inversor no tiene la capacidad para recibir tanta tensión. Por eso es lo que nos dicen, este es el límite para que usted pueda conectar paneles y este es el voltaje en corriente directa máxima que se permite. Y de aquí, pues hay que saber cuántos paneles se pueden conectar para 1000 o para 1500. La temperatura de los paneles dice que pueden trabajar en lugares físicos donde haya menos 40 grados o donde haya un calor extremo de más de 85 grados sin ningún problema, no se modifican sus condiciones. De una vez nos señala aquí que cuando hacemos un sistema en paralelo de los paneles solares, recomiendo utilizar fusibles de 20 amperes. Es recomendable entonces comprar fusibles de corriente directa de 20 amperes cuando hagamos un arreglo en paralelo. Y los valores que siguen, que es la carga estática en pascales, eso no tiene gran uso con nosotros, solamente saber la carga que tienen de frente y de lado donde no se pueden doblar. Las características, entonces, para la temperatura de esas condiciones que ya no son estándar, dice que debe estar a 45 más menos 2 grados centígrados. Y la clase eléctrica en que se usa este panel solar es la clase A. Esos son los parámetros eléctricos a condiciones estandarizadas. Hacia arriba, por favor. En condiciones no estandarizadas, aquí donde dice NOC, estas son las que se miden no a 1000, aquí dice, sino 800 watts por metro cuadrado. Voy a revisar la página de arriba para que vean la diferencia entre los parámetros. Ese que estoy poniendo aquí son las condiciones estándares a 1000 watts por metro cuadrado. Ahora se me regreso a la que estamos viendo. Ese es a 800 watts por metro cuadrado. Son los valores igualitos como los expliqué, pero a una irradiancia menor, y solamente nos sirve como referencia para datos reales, porque en realidad los datos para cálculos son los que usamos de los parámetros eléctricos estándares OE o STC. Vamos viendo la siguiente. También ahí vieron en su ficha técnica que hay una curva, se llaman curvas de referencia. Por ejemplo, esta curva de referencia, en el caso de este panel, nos está indicando que hay una relación entre el voltaje y la corriente, voltaje y corriente, de tal manera que cuando a mediodía tenemos la máxima irradiancia, que son 1000 watts por metro cuadrado, el panel solar me puede generar
hasta 10 amperes, este panel que estamos viendo ahorita, hasta 10 amperes, siguiendo la curva, con un voltaje hasta de 50 voltios. 50 voltios y 10 amperes cuando tenemos una irradiancia, o sea, mucho sol, sin nubes, 1000 watts por metro cuadrado. Y así, si se van acercando nubes, si se va acercando smog en la atmósfera, se va reduciendo la corriente que genera el panel solar. Voy a ver el más pequeño. De tal manera que se baja de 10, 8, 6, 4, 2. Aquí tengo 2 amperes. Estos 2 amperes suceden cuando tenemos una irradiancia muy baja, de 200 watts por metro cuadrado, y con esa irradiancia baja, el voltaje se cayó pequeño a un valor cercano a los 48 voltios. Esto puede suceder en las mañanas o suceder en las tardes después de las 5 de la tarde. Y la variación de la corriente del voltaje estará desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va a estar variando desde 2 hasta 10 amperes. Esto es lo que me indica esta curva. Por lo tanto, la curva me dice que en general, a través del día que no hay sol, el voltaje aproximadamente se mantiene igual, mientras que la corriente se va disminuyendo si hay nubes en la atmósfera, o si se va haciendo tarde o muy de mañana. Estos valores de 1000 y de 800 son el mediodía. Es como se maneja esta curva, que se llama voltaje corriente. Aquí tenemos otra curva que es voltaje potencia. Esta curva de voltaje potencia, aquí tenemos potencias de 100, 200 hasta 400 watts, con los mismos valores de voltajes de 10, 20, 30, 40 y 50 voltios. Y nos dice lo siguiente, que a máxima irradiancia, aquí está el pico de la máxima irradiancia, cuando hay 1000 watts por metros cuadrados, entonces la potencia es la máxima pico que se puede presentar, que es decir, 400 watts, y vamos a tener un voltaje cercano a los 42 voltios. Ahora, si se empieza a nublar o es muy de mañana, cuando hablamos de 200 watts por metro cuadrado de irradiancia, indica que entonces que la potencia que el panel me entrega pues va a ser muy pequeña. No llega ni a los 100 watts y el voltaje, eso sí, se sube a un promedio de unos 47 voltios. Resumen, cuando hay nubes, la potencia baja mucho, el voltaje no tanto, y entonces siempre los mejores valores es al mediodía. Vamos viendo la siguiente curva. En la siguiente curva es una relación por temperaturas de voltaje y corriente. Nos dice que cuando nosotros ponemos el panel solar a una temperatura muy elevada, por ejemplo a 70 grados centígrados, fíjense el color, qué es lo que pasa con el voltaje. Comparado con una temperatura muy baja, si pongo el panel allá en Canadá, 10 grados centígrados y uno en el desierto 70 grados, el de 10 grados es esta curva negra y el de 70 es esta curva guinda. Quiere decir que cuando lo tenemos a 70 grados, el voltaje está en un promedio de 40 a 42 voltios y cuando estamos a muy baja temperatura, el voltaje se incrementa más allá de los 50 voltios, cerca de los 54 voltios. Pero ¿qué pasa con las corrientes? Si se fijan, a diferentes temperaturas, en general las corrientes no se afectan. Eso me indica lo siguiente, en un resumen, que por temperaturas la corriente no se afecta, pero sí se afecta el voltaje. Ok, y si lo comparamos con la gráfica anterior, permítame tantito, si la anterior todavía, si la comparamos con la irradiancia,
A mayor irradiancia habrá más corriente y menos corriente, menor irradiancia, y me regresa a la curva que teníamos. Y por lo tanto, este es un resumen. Quiere decir que con buena irradiancia y baja temperatura tenemos muy buena corriente. Pero si hay mucha temperatura, la corriente se va a mantener, pero el voltaje va a caer. Acuérdense muy bien de esos valores. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, siguiendo su ficha técnica. Esto que estamos presentando aquí, les voy a hacer llegar todo este material. Eso que estamos presentando aquí nos dice lo siguiente, que lo que acabamos de analizar son normas oficiales internacionales y que México es parte del mismo concierto, y el 20 de mayo del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la vigencia de estas normas mexicanas, que son NMX-ANSE, para evaluar las características que ahorita estamos mencionando. Por ejemplo, la NMXJ643 dice que es una norma para dispositivos fotovoltaicos y que nos sirve para medir las características de corriente de tensión de los dispositivos fotovoltaicos, como lo hicimos ahorita en las curvas. Está la 643/2 para hacer los comparativos con un dispositivo de referencia. Por ejemplo, cuando les dijimos que para poder checar un panel solar, pues hay un dispositivo de referencia que se mide con los valores STC, los estándares. La número 3 es para dispositivos fotovoltaicos, que son los principios de medición para dispositivos solares terrestres, es decir, cómo es que yo debo de medir con una radiación espectral los valores de voltaje y de corriente, y usamos entonces el multímetro. La número 5 es para determinar la temperatura equivalente de la celda en dispositivos fotovoltaicos por el método de tensión de circuito abierto. Eso lo hacemos también con el multímetro. Y la siguiente, que son los requisitos para realizar un simulador solar. Eso pide que cuando quiera hacer un simulador solar hay que poner una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Esas normas son para garantizar y para revisar que estamos comprando paneles de calidad. Los paneles, aquí le di la vuelta, no sirven para generar electricidad sin necesidad de conectarse a líneas eléctricas. Por lo cual, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí son sistemas fotovoltaicos autónomos aislados de la red. Estas son luminarias solares que no requieren conectarse a la Comisión Federal. Y así como hay esto, pues también hay casas que podemos conectar que se llaman sistemas fotovoltaicos autónomos aislados de red, y son una de las buenas alternativas para iluminar una casa sin necesidad de conectarnos a la red eléctrica. Y también tenemos los mismos paneles solares que los podemos conectar a las líneas eléctricas para alimentar desde cargas pequeñas, cargas totales, y poder así suplir toda la potencia de una factura de la Comisión Federal de Electricidad. Esas son las aplicaciones, y me gustaría saber, una vez que ustedes revisaron también la ficha técnica, si tienen algunas dudas, vamos a preguntas, a resolver dudas, por favor. Bueno, compañeros, aquí ya escucharon al ingeniero Alfonso y les comento entonces, vamos a ir por cada uno de ustedes para preguntarles si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre el tema expuesto. Sabemos que algunos de ustedes puede que tengan experiencia o conocimiento previo a lo que es el curso que estamos tomando, o a este webinar, perdón. O puede ser que no tengan, entonces puede ser que algún término, algún concepto no lo hayan captado.
Igual pueden preguntarlo con confianza para que el instructor les pueda aclarar la duda. Primeramente, entonces voy a activar el micrófono en orden. Primeramente a Alfonso Gustavo Jiménez. Voy a activar su micrófono. Por si tiene alguna pregunta, lo escuchamos. Listo. Sí, sí, buenas tardes. Inge, una pregunta. La potencia máxima la calculamos con cuántas horas de irradiancia. Ok, la potencia máxima, como es una potencia en corriente directa, usamos la fórmula que está unida con la ley de Ohm, que es multiplicar el voltaje, en este caso del panel, el voltaje de máxima potencia por la corriente de máxima potencia, VMP y MP. Perdón, no me expliqué. Yo tengo, por ejemplo, en la ficha 390 watts de potencia máxima. Ok, voy a poner la ficha. Ajá. Esa potencia, ¿con cuántas horas de irradiancia la alcanzo? Ok, si tuviéramos esa potencia de 390 watts, ¿es correcto? Sí. Para esa potencia de 390 watts, multiplicaríamos el voltaje de máxima potencia, esta que dice Maximum Power Voltage, que es 40.55 por 9.62 y nos debe de dar 390. Sí, pero esos 390, ¿en cuántas horas lo alcanzo en mi celda? Ok, no, ese valor de 390 es un valor de potencia estático, es lo que vale la potencia del panel que esté en ese momento. Lo que sucede es que cuando el panel me lo llevo al sol, ahora sí, esa potencia se va a convertir en una potencia real. Y esa potencia real debe de permanecer de acuerdo a lo que nos dice este fabricante. Voy a poner esta otra grafiquita. Permítame, ahí así. De acuerdo con lo que dice el fabricante, debe de andar en 97.5. No me va a dar los 390. Me va a dar el 97.5% de los 390. Ok. Está bien, gracias. Ok. Siguiente. De acuerdo, entonces, ahorita vamos a activar el micrófono de Jesús Escobedo. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Ya te escuché. Ok. ¿Qué tal? Bueno, a ver si pudiéramos también aclarar un poco de la pregunta que hizo el compañero Alfonso. Se supone que esos 390 watts los debe de dar por hora el panel solar. ¿No es correcto? Sí. El valor de 390 Ajá. que tenemos en la ficha técnica se llama potencia nominal. Es el valor que tiene inserto el panel solar. No se modifica. Eso es un valor, le voy a llamar matemático o fijo. Y cuando llevamos el panel solar al sol, frente al sol, ya no te da 390. La razón es que la irradiancia en el momento que lo llevamos no es de 1000 watts. A veces está abajo o arriba la irradiancia. Y entonces eso hace que el proveedor me está garantizando, bueno, no te voy a dar el 100% aquí donde estoy señalando, pero sí te voy a dar el 97.5%. Te voy a mejorar las características de otros proveedores que te dan el 90%. Yo te doy el 97.5%. Y es ya una potencia real. Y esa potencia real, ¿cómo se alcanzó? Pues se alcanzó con la irradiancia del momento en que tú pusiste el panel frente al sol, checaste el voltaje y la corriente, multiplicaste y vas a tener el valor correspondiente al 97.5.
Si queremos que nos dé 390 watts, necesitamos asegurarnos que a mediodía, a las 12 del día, haya 1000 watts por metro cuadrado en el patio. Sí, claro, sí, Okay. eso sí lo tengo claro. Nada más sería que los 390 watts los debería de producir un solo panel de esa potencia, los debería de producir en una hora, en el más perfecto de los casos, que puede producir menos dependiendo de la irradiancia. Efectivamente, y recuerda que esa potencia se va a ir modificando conforme se modifique la irradiancia. Uh-huh. Sí, ahí va a influir tanto la irradiancia como la temperatura ambiente también. Es lo que debemos de tener igual pues en cuenta. Y de ahí, pues de acuerdo a las especificaciones que nos manda aquí la ficha técnica, nos dice que ya está todo normado en la NMX, que es la norma oficial mexicana. Ahí debe estar normado. Obviamente, este tipo de equipos nos deberían de cumplir estas normas específicas o en el caso dado que encontráramos otros equipos que a lo mejor no trajeran la norma oficial mexicana, pero cumplan con la norma europea o la norma europea, podemos también utilizarlos. Sí, es suficiente con que traigan cualquiera de estos sellos distintivos que estoy poniendo aquí en la pantalla. Ok. Con cualquiera de ellos. Muy bien, Inge. Muchas gracias. Certificado. Ok, adelante. Muy bien, compañero. Gracias, Jesús, por participar. Ahorita le voy a ceder la palabra a Marcos Abdiel, por si tiene alguna pregunta o comentario sobre el curso. Ahí va. Nos tiene que aceptar la invitación del audio. Ahí, bueno, se la vuelvo a activar. Si gustas, Marcos, nuevamente, ahí está, ya te escuchamos. ¿Me escuchan ya? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Nada más, en lo que nos comentaba, cuando se ponen en cortocircuito, ¿no sufre algún daño el panel o el módulo? Sí, sí lo sufre si el cortocircuito lo dejamos más allá de los 5 minutos, definitivamente que podemos dañar alguna de las celdas solares. La prueba del cortocircuito se hace instantánea. Tener el gancho del multímetro dentro del cable, hacer el corto, medir la corriente y soltar el corto. Debe ser instantáneo. Muchas gracias. Okay. De acuerdo, gracias Marcos por tu participación. Ahora vamos a pasar el audio a Omar García, por si tiene alguna pregunta. Ya le activé su micrófono y lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mi duda también era referente a la potencia, si era una potencia instantánea o era integrada en un lapso del tiempo, pero pues parece que ya la... Pero claro, sí, gracias. lo que está en la ficha técnica se llama potencia nominal. Ajá. Y lo que medimos ya en la realidad es una potencia real como tal. Sí. Gracias. Este material se los vamos a ir añadiendo al material que les entreguen el día del curso para que les quede ahí de evidencia. Ok, gracias. Muy bien, Omar. De acuerdo, entonces ahora vamos a pasar con, permítanme, déjenme ver quién falta. Falta Oscar Moreno Castro. Voy a activar su micrófono por si tiene alguna duda, la pueda externar hacia el instructor. Listo, te escuchamos, Oscar Moreno. Buenas tardes. Nada más ahí mi pregunta en el voltaje.
son 3 paneles los que se pueden conectar en serie, ¿verdad? Nada más, si hablamos Sí, del 390. Sí, esta ficha dice que solo se permite hasta 1000 voltios. Y si ponemos de 390 ya en 3 paneles, te da 927. Pero son watts los que está mencionando, ingeniero, 390 watts. Ah, sí, una disculpa, tienes mucha razón. Estamos hablando de 1000 voltios. 1000 voltios los divides entre el voltaje de máxima potencia. Divídelo, por favor. A ver, hagámoslo. 40.55. 40.5. Si los pusiéramos en serie, y dice que nada más permite hasta 1000 voltios, y el voltaje de máxima potencia es de 40.5 para esta potencia. Dice que te permite hasta, sí, tienes mucha razón, de 24 a 25 paneles solares de 390 watts por el voltaje. Ese era mi... Una disculpa porque estamos hablando de voltaje. Si fuera de 1500, pues nada más súbele la cantidad de paneles que se pudieran acomodar. Siempre y cuando estén en serie, también hay que ser claros, ¿ok? Pues eso era, ingeniero, nada más. Ese detalle. Son Gracias. 40.55. Sí, a ver, vamos. Oscar Moreno, ¿estoy contigo? Sí, así es, ingeniero. El voltaje de máxima potencia es 40.55. Así es. Lo que va a suceder en serie es que se va a ir sumando el voltaje. Si yo pusiera los 3 paneles, tendría 121 voltios, 100.65. Así es. Y así sucesivamente. Si fueran 10, serían 405 voltios. Y así hasta que llegue a los 1000. Tendríamos un ramal de 24 paneles, de 23, 24 paneles. 23, 24, lo máximo para esta potencia. Para esta potencia. Las características de este panel solar. O de este panel, efectivamente. De esta marca. Sí. Muy bien, Oscar. Siguiente. De acuerdo, pues gracias, Oscar, por participar. Falta por participar Rubén Akiahuatu. Le voy a activar lo que es su audio para que pueda externarnos alguna duda que tenga sobre el tema. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, mi duda, ahorita a lo mejor no mencionó la ficha técnica de policristalino, pero me surgió una duda. ¿Cuánto diferencia lo que es la potencia nominal de un monocristalino a un policristalino? Fíjate que yo he puesto de los 2 tipos de paneles y las características eléctricas entre los 2 casi no varían. Lo que varía es la velocidad de generación de corriente o de establecimiento de voltaje, pero aproximadamente es lo mismo, porque al fin y al cabo están generando electricidad. Y la razón se debe a que yo dije, los monos tienen cristales ordenados y los polis tienen cristales desordenados. Pero sumando sus valores es igual, es lo mismo. Ah, ok. Quiere decir que entonces en las gráficas se muestran los mismos parámetros. Sí. Ah, Nada perfecto. Nada más entender que es menos eficiente el poli en cuanto a la velocidad de respuesta. Ah, ok. Muy bien, ingeniero. Solución. Gracias. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí se unió con nosotros Ranulfo Salvador. Le voy a activar lo que es su audio por si tiene algún comentario, alguna pregunta sobre el tema en cuestión o algo que quiera opinar. Te voy a activar el micrófono, Ranulfo, por si gustas comentar algo.
Solamente tienes que aceptar la solicitud de audio, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, Ranulfo, te escuchamos. Ya me conecté tarde porque venía yo en camino y ya no llegué a tiempo. De todo modo me quise conectar porque ahora estoy usando la computadora de mi oficina y en la anterior me conecté en la laptop. Entonces quería tener acá, ahora sí, la forma de tener en las dos la conexión. Pues básicamente lo que me imagino que estuvieran tratando son las características de los paneles solares, que realmente en la ficha técnica pues está la información muy clara, ¿no? No sé, realmente no tengo dudas con relación a eso. Gracias. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí ya participaron todos los alumnos que se conectaron. Gracias, Ranulfo, por conectarte al menos al final de la sesión. Como les comenté, para las personas que no pudieron conectarse desde un inicio o estar hasta el final, vamos a enviar esta grabación para que puedan verla las veces que gusten por medio de un enlace, una liga, por medio de WhatsApp. Clic desde su celular o computadora y les va a dar acceso a este video, a esta videograbación. ¿Sí? Entonces, yo les agradezco, puso aquí el ingeniero Alfonso Gómez, y les va a pasar igualmente el otro material complementario de lo que les comunicó el día de hoy. ¿Sí? La siguiente semana, les recuerdo, vamos a tener otro webinar el siguiente jueves a las 6 de la tarde para que se puedan conectar. Si no se pueden conectar, les recuerdo, les enviamos lo que es este video grabado para que lo puedan consultar después. ¿Sí? Esperemos próximamente verlos ya en la ciudad donde se inscribieron, ya sea en Durango o Tlaxcala, y próximamente pues nos veremos ahí para que ya puedan asistir al curso presencial y puedan conocer más acerca de lo que es el sistema fotovoltaico autónomo. Parte de lo que se dijo aquí en el curso de aquí de la sesión de hoy, pues se mencionaron sobre los tipos de paneles, ¿sí? Que existen monocristalinos y policristalinos, ¿sí? Ya se verá con mayor profundidad y con mayor detenimiento a qué se refiere lo que es un panel monocristalino y un panel policristalino. Pero les voy adelantando aquel panel que tiene mayor eficiencia en cuestión de captación de la irradiación o de la energía solar, por decirlo así, es el monocristalino, ¿sí? El monocristalino, como lo indica su propio prefijo o palabra, inicia el término es mono, es de un solo cristal, ¿sí? Es decir, que es más puro el silicio, que es el metal por el cual está producido el panel solar, y por eso capta con mayor facilidad lo que es la energía solar. A comparación de un policristalino, que tiene menor eficiencia, porque tiene, digamos, sus cristales no son tan ordenados y los electrones no pasan con mayor facilidad a comparación de un monocristalino, ¿sí? Puede que ustedes ya tengan o sepan esta información. Para los que no sepan, pues es un dato importante que el monocristalino tiene mayor eficiencia, pero pues como tiene mayor eficiencia, su costo es más elevado, ¿sí? A diferencia de un policristalino. Bueno, entonces, ese tipo de datos les vamos a dar en los siguientes webinars, que van a ser importantes para sus próximos proyectos que tengan para su domicilio o para próximos clientes o negocios que vayan a tener ustedes sobre lo que son los sistemas fotovoltaicos. Muy bien. Entonces, compañeros, yo me despido aquí con ustedes. Les recuerdo que nos vemos la siguiente semana, el siguiente jueves a las 6 de la tarde, y les agradezco mucho su atención. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Carlos Gómez y estamos en contacto por medio del grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, aquí corto la sesión y les mando un caluroso abrazo. Hasta luego.